pues vamos a dar comienzo a nuestro seminario del día de hoy. En este día nos acompaña el doctor José Roberto García Chávez. Y bueno, pues el doctor ha estado, a lo mejor algunos de ustedes ya lo ubican, él ha estado colaborando de manera cercana con este programa, e inclusive en otras iniciativas del propio CINDESTAF. Y bueno, por eso también nos permitimos invitarlo para conocer más a detalle sobre su labor. Él está actualmente en la UAM, ¿no?, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco. Ahorita anda de vacaciones un poquito, andan sin actividades por la cuestión de la huelga, pero bueno, me voy a permitir presentarles un poco de su trayectoria y posteriormente nos presentará el tema aplicación de proyectos sustentables con alto impacto social en México, resiliencia y prospectiva. Y bien, pues el doctor es profesor investigador, como les decía yo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Azcapotzalco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con perfil PRODEP. Ha sido un colaborador cercano a este programa, dirigiendo varias tesis y asesorando el desarrollo e implementación de proyectos en el área sustentable. Cuenta con un doctorado en Arquitectura Bioclimática, Energías Renovables y Desarrollo Sustentable por el Reino Unido y 2 estancias postdoctorales, una en Estados Unidos y otra en Canadá. Es autor y coautor de diversas publicaciones en México y el extranjero, y entre estas, más de 180 trabajos de investigación aplicada en proyectos arquitectónicos y urbanos. Ha obtenido diferentes distinciones y premios en concursos y eventos nacionales e internacionales. También ha contribuido en diversos comités científicos, siendo evaluador del propio CONACYT y de trabajos de investigación que son sometidos en congresos nacionales e internacionales, y también ha evaluado trabajos en revistas científicas indexadas. Actualmente coordina dentro del programa europeo Erasmus Jean Monnet el desarrollo de proyectos de arquitectura bioclimática sustentable, y en general su práctica profesional en arquitectura bioclimática sustentable la soporta significativamente en la integración de sistemas de energías renovables, durante el diseño, dirección, supervisión y consultoría de proyectos también a nivel nacional e internacional. Pues bienvenido, José Roberto. Muy amables. Pues agradecemos ahora sí que nos compartas un poco de tu trabajo, y pues bueno, ya habiendo colaborado con el programa, ustedes identificarán que hay varias áreas de oportunidad para desarrollar trabajos colaborativos. Muchas gracias. Pues en primer lugar, agradecerles a todos esta asistencia. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes, un gran honor, y agradecer a la doctora Bañuelos, al doctor Matsumoto, que amablemente pues, me han hecho la invitación para estar aquí con ustedes. Y les voy a presentar el día de hoy el trabajo titulado Aplicación de proyectos sustentables con alto impacto social en México, en 3 modalidades, que son la resiliencia, la sinergia y la perspectiva. El contenido del trabajo que les voy a presentar es básicamente lo que está en esta diapositiva, que son los antecedentes históricos para generar un marco de referencia, y posteriormente vamos a analizar un poco sobre la situación que ustedes conocen seguramente muy bien, que es el uso de la energía y el impacto ambiental a nivel mundial, en Europa en particular, por el hecho de estar en este momento coordinando un proyecto europeo, como ya mencionó la doctora Bañuelos, el proyecto Erasmus. ¿Cuáles son los escenarios? Y bueno, pues esto va directamente relacionado también con el cambio climático y otros efectos como son el calentamiento global, el deterioro de nuestro medio ambiente, etc. Vamos a plantear posteriormente cuáles son las alternativas de solución integral que tenemos a nuestro alcance, considerando cuáles son las condicionantes sociales, económicas que tenemos en México, obviamente también científicas y tecnológicas, y presentarles a ustedes algunos proyectos sustentables en los que he participado y de qué manera también los hemos aplicado la investigación en proyectos que surgen justamente o han surgido de diferentes temas de tesis con el apoyo que nos ha dado el CINDESTAF para construir una plataforma experimental que está a disposición de todos y pueden generar diferentes proyectos que más adelante les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Y después, bueno, la aplicación de alternativas de solución integral en nuestro país con estos 3 componentes que son la resiliencia, la sinergia y la prospectiva, y finalmente conclusiones.
Bien, entonces el marco histórico nos ubica en este momento en pues un cambio fundamental en muchos aspectos. En particular, bueno, nos interesa mucho ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente, y esto pues también, si nos vamos un poco más atrás, encontramos algunos antecedentes en la Revolución Industrial, cuando se produjo un cambio drástico a mediados del siglo XVIII en el pensamiento y en las sociedades, sobre todo en Europa y en particular en Inglaterra, y también se generó una rápida urbanización. Hay que tener en cuenta que la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México, es la segunda más grande a nivel mundial, después del área conurbada también Tokio y Yokohama. Y bueno, pues hay diferentes situaciones que se provocan con esta situación de una urbe tan densificada. Entonces, en ese momento, a mitad del siglo XVIII, pues, las áreas rurales en Europa tuvieron un movimiento, un desplazamiento hacia las áreas urbanas en búsqueda justamente de oportunidades de trabajo, pero también se provocaron diferentes enfermedades, sobre todo por un hecho que resulta muy importante, que es la hacinación que hacían de grandes grupos de personas en las zonas urbanas de estas ciudades, como lo vemos en esta imagen. Llegaban a estar hacinadas hasta 20 personas en superficies muy reducidas, no mayores también a 20 metros cuadrados, y bueno, en ausencia total de contacto directo con el exterior, y sobre todo obviamente con los beneficios de la luz solar. De tal manera que encontramos algunos reportes que se hicieron, como el de 1830, en el cual William Henry Duncan, que fue el primer oficial médico de salud, llevó a cabo una encuesta sobre las condiciones sanitarias, y se encontró que una tercera parte de la población vivía en los sótanos que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, y obviamente estos no tenían las condiciones de ventilación ni saneamiento que eran importantes, y esto provocó obviamente la propagación de diferentes enfermedades, plagas, epidemias, etcétera, y en particular, bueno, pues el cólera, que afectó a Inglaterra a mediados del siglo XIX, más adelante, y también afectaciones sanitarias. Otro personaje importante fue Charles Dickens, que escribió también una crítica social sobre estas, entre comillas, viviendas de trabajadores hacinados en estos espacios tan reducidos, y donde pues obviamente no había posibilidad de renovación del aire, no había acceso a la luz solar, y por lo tanto pues había un gran número de enfermedades, y como ya sabemos, eran desigualdades desde aquel momento sociales, porque mientras ellos estaban en estas condiciones deplorables, pues había gente de la clase media y de las clases altas que vivían en condiciones favorables en estos conservatorios que se le llamaron. Todavía hay algunos ahí, los que hayan tenido oportunidad de estar en Londres, hay Kew Gardens, es un ejemplo de lo que se dieron justamente en estas grandes sociedades, y que bueno, eran muy diferentes las condiciones en las que había en estas viviendas. De tal manera que bueno, pues esta situación continúa cuando se pensaba que se iba a sacar un provecho fabuloso de algunos trabajos que se habían realizado, de algunos ejemplos de aprovechamiento de la energía solar, de la energía eólica. Pues sucede justamente lo opuesto cuando se va hacia el camino de la explotación de los combustibles fósiles, empezando por el carbón, más adelante fue el petróleo, y después el gas natural. Entonces esta situación fue muy crítica. Ya desde el punto de vista de los edificios, yo sé que pues vemos muy pocos arquitectos aquí, quizá soy el único, pero todos vivimos en edificios, y las condiciones en las que nosotros vivimos son importantes para el desarrollo de nuestras actividades, ya sea en nuestra casa, o en la oficina, o en un espacio arquitectónico como este auditorio. Es muy importante estar en condiciones de confort
ambiental integral. Este confort ambiental integral, nosotros identificamos siete niveles, que son lograr el confort térmico, el confort higrométrico, que tiene que ver con la humedad, lumínico visual, auditivo, olfativo, calidad de aire entre muros, y también el confort que tiene que ver con la radiación, las radiaciones electromagnéticas. Estos 7 tipos de confort los analizamos en los proyectos, tanto arquitectónicos como urbanos, y justamente llevamos a cabo una planeación integral de los edificios y también a nivel urbano. Pero lo que ocurre en la realidad es que hay una arquitectura de estilo internacional, ¿saben? Surgió desde los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, cuando un arquitecto muy famoso, que entonces tenía una gran fama, Le Corbusier, planteó que deberían hacerse, todos los edificios deberían hacerse exactamente bajo las mismas condiciones, sin importar el clima y sin importar el lugar. Entonces fue una declaración desastrosa, porque a partir de ese momento se diseñaron y construyeron edificios exactamente iguales, bajo condiciones climáticas, sociales y económicas diferentes. Encontramos el mismo edificio en la actualidad, todavía encontramos el mismo edificio en Nueva York, o en la ciudad de Bogotá, en la Ciudad de México, en el Cairo, o en Dubái, o en alguna otra ciudad europea, puede ser París, el mismo edificio, pero las condiciones climáticas son muy diferentes, igual sociales y económicas. Entonces no se puede aceptar tener una arquitectura de estilo internacional que se caracteriza porque los edificios son altamente consumidores de combustibles fósiles y excesivamente dependientes de equipos de climatización artificial. Entonces esto es muy importante, porque la situación ambiental que estamos actualmente padeciendo aquí en México se debe en gran medida a que los edificios consumen cerca del 50% del total de la energía comercialmente disponible en el mundo. Y eso significa que gran parte de los problemas que se concentran en el cambio climático se deben a la manera en que se utiliza la energía en los edificios. ¿Para qué? Para calentarlos o enfriarlos, o para humidificarlos, para ventilarlos, para cocción de alimentos, para calentar el agua. Todos estos requerimientos en gran medida se pueden resolver con acciones de sentido común, utilizando energías renovables en gran medida, y desde el punto de vista arquitectónico, utilizando sistemas y principios bioclimáticos. Y el primero, el más importante de ellos, es la orientación. Orientar bien un edificio no cuesta más que orientarlo mal. Tener un control solar adecuado. Vemos una gran cantidad de edificios que, estando aún en un clima templado como el de la Ciudad de México, dependen de equipos de aire acondicionado, con el consecuente consumo de energía, y que sabemos que ese se va directamente, se ve reflejado en el deterioro del medio ambiente. Entonces, esta arquitectura de estilo internacional es contra la que debemos de hacer propuestas diferentes y evitar tener estos edificios y ciudades que podemos llamar energívoras. Esta imagen claramente nos indica cuál es la situación del consumo de energía con respecto también al crecimiento poblacional a nivel mundial. Por un lado tenemos una población que rebasa en este año 2019 rebasará, seremos más de 7.600 millones de habitantes en el planeta, con un consumo que es del orden de cerca de 13.500 millones de toneladas de petróleo equivalente, que son las unidades en que se miden grandes cantidades de petróleo. Entonces vemos ahí claramente una tendencia logarítmica en este proceso, y es algo que pues también se relaciona con el deterioro de nuestro medio ambiente. Esta es una de las últimas gráficas que hemos encontrado en reportes, y bueno, que nos dicen que el consumo mundial de energía creció en el 2017 2.2% en comparación con el 1.2% en 2016, pero aquí ya las energías renovables vemos que empiezan a tener una participación importante. Rebasaron en este año 2017 al petróleo como el mayor incremento en consumo de energía, lo cual es una buena noticia.
Y por otro lado, el efecto que estábamos mencionando sobre el deterioro de nuestro medio ambiente lo encontramos con estas situaciones de calentamiento global. Se está adelgazando y deteriorando la capa de ozono, aunque ya hay reportes de que afortunadamente se está recuperando la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Hay una alta deforestación y destrucción de las áreas verdes y bueno, muchos de los problemas que ya en algunos casos son verdaderamente irreversibles. Esta diapositiva me parece muy interesante porque se hace un análisis de esos 6 gases de efecto invernadero y vemos de qué manera pues están afectando también nuestro medio ambiente. Si consideramos que el CO2 es el que representa el 70% del total del volumen de los contaminantes en el medio ambiente, pues se le da un potencial de calentamiento global de 1, tiene una vida media en la atmósfera de aproximadamente un poco más de 200 años, pero si analizamos por ejemplo el metano, que es el resultado de pues, la producción de arroz en cultivos en agua, rellenos sanitarios, la ganadería, etc., tiene un mayor potencial de calentamiento global que el CO2, a pesar de que pues, tiene un menor volumen con respecto a la comparativa con el CO2. Dura 12 años en la atmósfera y así podemos analizar todos los otros gases de efecto invernadero y el efecto que están provocando en nuestro medio ambiente. Y bueno, esto porque también es muy importante, porque afecta a nuestra salud, definitivamente. Tenemos una condición de verdaderamente deterioro ambiental. De acuerdo a los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, se ha comprobado que 6.5 millones de personas han perdido la vida justamente en problemas asociados a la contaminación del medio ambiente, lo cual representa cerca del 12% de las muertes a nivel global. Y bueno, pues aquí tenemos algunos de los efectos, las muertes por cáncer pulmonar, por embolias, problemas cardíacos, que representan un alto porcentaje de estos 6.5 millones de personas que la Organización Mundial de la Salud reporta que perdieron la vida por problemas asociados a la contaminación ambiental. Y bueno, por otro lado, pues vemos que hay 3 países que no ratificaron el protocolo de París, el de la COP21, y son, bueno, ya ustedes conocen, el que está al norte, que son, no tiene ni la menor idea la persona que está ahí al frente de este país, pues de lo que es el deterioro de nuestro medio ambiente, y por los países son Nicaragua y Siria, por conflictos, uno económico y el otro bélico. Entonces ahí tenemos el mapa global de quiénes son los que ya no solo lo firmaron, sino también lo han ratificado, entre ellos obviamente pues, incluye a México. Y esta es una imagen que claramente nos indica que hay un enorme potencial de energía renovable, que obviamente lo saben todos ustedes. Y sin embargo, bueno, pues vemos ahí en la comparativa cómo hay una relación entre las energías convencionales, carbón, uranio, petróleo, gas natural, y el potencial, que más bien la cantidad de energía disponible durante todo su tiempo de vida, esto medido en terawatts, mientras que si analizamos las otras energías, las energías renovables, pues tenemos un potencial muy importante, por ejemplo en el viento entre 60 y 120 terawatts al año. Los otros son todas las reservas probadas de los demás energías. Pero en el caso de la energía solar, pues tenemos ahí situaciones verdaderamente importantes que son un potencial de energía solar verdaderamente grande, del orden de 23.000 terawatts cada año. Y bueno, sabemos que México está ubicado en una región privilegiada por la cantidad de radiación solar que recibe en su territorio. El promedio serían 19 megajoules por persona al día. Y por otro lado, bueno, pues tenemos que las tecnologías, como ya lo empezamos a ver, de las energías renovables, se han ido incrementando y en el año de 2015 ya no son esa gran mayoría que representaban todavía hace pocos años. Estamos hablando cerca del 90% de la energía
que utilizamos a nivel mundial provenía de combustibles fósiles. Y esto no tiene más de 10 años. Sin embargo, se ha dado un cambio muy importante y recientemente ya tenemos ahora que el 19.3% del consumo a nivel mundial de la energía comercialmente disponible proviene de proviene de energías renovables y sigue aumentando. Y aunque es una situación paradójica, China, que es el país que tiene los mayores niveles de producción en cuanto a carbón y que emite grandes cantidades de CO2 al medio ambiente, al mismo tiempo es el mayor productor de energía solar, de sistemas de energía solar en el mundo. Aquí está confirmando lo que les decía, ya no es el 90%, cerca del 90%, sino es el 79.5% de la energía total que proviene de combustibles fósiles, mientras que el 19.3% ya son, es parte de lo que se llaman las energías limpias y renovables. Pero una pregunta, ¿cuál es la tasa de retorno ambiental de la energía solar? Porque es muy contaminante, o sea, la fabricación de las celdas consume muchas cuestiones químicas, muchos metales, etc. Entonces, ¿cuándo se podría considerar que ya hay un retorno positivo de estar utilizando esta energía? Bien, ahí es una pregunta muy interesante, sin embargo, no se puede dar una respuesta definitiva, o sea, habría que analizar cada una de las condiciones que se están dando y obviamente pues pensamos, pues la energía eólica puede deteriorar a las aves y la energía solar pues tiene esta situación que nos menciona el doctor. Pero en realidad hay que plantear cuáles son las perspectivas que tenemos. Hay que continuar entonces con la manera en que hemos venido generando la energía que necesitamos. Repito, hay muchas soluciones y vamos a ver más adelante algunas de ellas que las hemos aplicado con sentido común, que no tienen un costo adicional. Yo les mencioné en un principio la orientación de un edificio. Los arquitectos la orientan mal y orientan edificios en climas extremosos que van con ventanas al poniente y entonces adentro hace un calor insoportable y se depende en alta medida de combustibles, del aire acondicionado que provoca la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, si se orienta bien un edificio desde el principio, no cuesta más que orientarlo mal. Entonces, esa tasa de retorno sería variable en muchos casos, dependiendo de la aplicación. O sea, no podemos pensar en una situación única y además las afectaciones en el medio ambiente también se tienen que considerar en todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, hay una nueva generación de aerogeneradores que no tienen aspas, que únicamente funcionan con base en la energía cinética que tienen. Entonces, habrá que considerar estas opciones y vamos a ver algunos ejemplos de esta situación más adelante. Pues bueno, hasta este momento tenemos que hay una importante reducción en la manera en que se consumía la energía a nivel mundial y que, bueno, las energías renovables ya tienen una situación más favorable. Y esto, bueno, pues ahí también hay que considerar el crecimiento poblacional, cada vez la tecnología es más intensiva y también los patrones de vida y los hábitos de consumo, porque esa parte es muy importante. Aquí mismo, en este complejo de edificios, seguramente vamos a ver al salir que hay muchas lámparas que están prendidas sin ninguna necesidad. Cada kilowatt-hora que consumimos como usuarios finales, se emiten 683 gramos de CO2 en términos generales de la mayor parte de las plantas termoeléctricas. Entonces, pues hay mucha de esta energía que es innecesaria, que se usa de manera innecesaria y que puede sustituirse por otras alternativas más limpias. Esto es lo que ocurre actualmente en Europa. Se planteó por parte de la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea que para el año 2020, que ya es el año próximo, los requerimientos de energía deberían de satisfacerse por medio de energías renovables al menos en un 20% y que también se debería de garantizar que el 10% de los combustibles para el transporte deberían provenir también de energías renovables. Y cada año hay reunión de esta directiva de energías renovables de la Unión Europea y se amplían las metas.
En noviembre de 2016, esta directiva propuso pues no solamente convertir a la Unión Europea en líder mundial en el impulso de las energías renovables, sino también el que se aumentaran ese porcentaje. De tal manera que se propusieron que para el año 2030 al menos el 27% de todas sus energías deberían provenir de energías renovables. ¿Sí? Y aquí vemos, por ejemplo, los 28 países que forman la Unión Europea. Se supone que este año ya en teoría debería de salir Inglaterra, pero bueno, ahí están dos países que han estado avanzando y de qué manera han cumplido con sus metas o las metas de Europa. Hay países como Suecia que se han distinguido justamente porque son los que tienen los mayores avances. En Suecia más del 50% de la energía que actualmente consumen proviene de energías renovables, igual que otros países nórdicos. Entonces, pues es un dato muy interesante. Aquí hay una lista de estos países y cómo han estado cumpliendo en diferentes periodos, en diferentes años. Y vemos cómo, pues, obviamente Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia son los que van a la cabeza, y en energías que no necesariamente tienen que ver con energía solar o con energía eólica, sino otras formas de energía como las energías oceánicas, a partir del aprovechamiento de energía de las olas, de las mareas, del gradiente térmico. Y bueno, este es el mapa que tenemos de radiación solar, porque pues es importante ver que aquí justamente en México tenemos una muy alta cantidad de radiación solar, y pues es importante aprovecharla. Estamos ubicados en una región geográfica muy importante, entre los 14 y 32 grados de latitud norte, con una superficie de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero también es muy importante saber que tenemos 11.600 kilómetros de litorales, donde hay una enorme riqueza marina o oceánica que debería de ser aprovechada. Islas e islotes son más de 3.000, hay 144 que están habitadas, que tienen pues cerca de más de medio millón de habitantes, y que pues no nos vamos a meter en cuestiones políticas, pero ha habido islas que las han desaparecido, o quién sabe qué ha pasado con ellas, que tienen un enorme potencial. Lo siguen teniendo, pero ya no para México. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la disponibilidad de recursos que tenemos en México? Bueno, pues aquí vemos un mapa de radiación solar. La región que está más hacia el noroeste, es de las que tienen el mayor potencial de radiación solar. Bien, entonces, comentado estos aspectos, ahora yo quiero presentarles a ustedes qué es lo que podemos hacer en proyectos arquitectónicos y urbanos, porque repito, vivimos en edificios y es importante que en los edificios estemos en condiciones confortables. Ya hablamos de los 7 tipos de confort, pero también es muy importante que entender que el estar en confort no solamente nos beneficia nuestra productividad y eficiencia en el trabajo, sino algo que es más importante para estos aspectos que estamos mencionando, que es la salud. O sea, todo eso está directamente relacionado con la salud. Si no tenemos condiciones óptimas en estos 7 componentes del confort, pues esto afecta a nuestra salud. Y no creo yo que aquí haya alguien que piense que hay algo más importante que la salud. Y justamente ese es uno de los objetivos que perseguimos. Y para ello, bueno, pues es importante retomar experiencias exitosas del pasado. Hay numerosos ejemplos en la arquitectura tradicional que nos indican, por ejemplo, que el uso de los materiales naturales, que tienen bajo impacto ecológico o nulo impacto ecológico, son altamente recomendables y lo han sido para construir edificios en el pasado. Y estoy hablándoles de hace pues ya varios miles de años, donde se ha llevado a cabo, por ejemplo, una construcción con tierra. ¿Sí? Más de la mitad de los edificios en el mundo están construidos con tierra. Hay ciudades como Yemen, que se le conoce como la Manhattan del desierto, edificios hechos de tierra exclusivamente, en una región que también es sísmica, que tienen hasta 10, 12 niveles y están hechos totalmente de tierra. Entonces habrá que pues,
redescubrir estas propiedades de la tierra. Aquí mismo en el Cinvestar hemos estado trabajando justamente con este manejo sustentable de la tierra para la construcción de las edificaciones. Lo mismo en el caso del agua. El agua pues es un maravilloso recurso natural que podemos aprovechar, no solamente para captar el agua de lluvia y de utilizarla, sino para que nos permita, bajo ciertas condiciones climáticas, tener condiciones óptimas de confort higrotérmico, temperatura y humedad. Si estamos en un clima cálido, árido, cálido seco, que la mayor parte del país está ubicada en este tipo de climas, podemos utilizar cuerpos de agua, que son las mismas fuentes, la vegetación, para lograr bajar la temperatura de un espacio arquitectónico, pero también aumentar la humedad, que eso favorece el confort y en consecuencia también nos permite tener condiciones de salud más favorables. Y bueno, regresando al caso también de Europa, encontramos que el planteamiento que se está haciendo actualmente es algo que le llaman en inglés Net Zero Energy Buildings, el NZEB, que es utilizar lo mínimo de energía convencional y, si es posible, utilizar energías renovables para satisfacer los requerimientos de energía de los edificios. Y hay un importante número de edificios que tienen estas características actualmente. Además se establecen diferentes estándares, diferentes programas de certificación con base en esta NZEB. Y es un concepto muy importante que se basa en la aplicación de tecnologías sustentables y también en el aprovechamiento de las energías renovables y los recursos naturales. Hay muchos ejemplos. Yo les quiero mencionar uno que es muy notable, que es en Dinamarca. Es un edificio que se encuentra en Copenhague, donde encontramos la aplicación de estas tecnologías sustentables, el aprovechamiento de todos los elementos de la naturaleza para lograr una disminución muy importante del consumo de energía, pero al mismo tiempo lograr condiciones óptimas de confort ambiental integral en los ocupantes de este edificio. Bueno, hay muchos, quizá en otra oportunidad podría yo presentarles todos los que hemos estado analizando de la Unión Europea, que han sido muy exitosos. Por el momento pensé que este era importante. Este otro también, este está en Suecia, en Malmö. Es una comunidad de 285,000 habitantes y son personas muy jóvenes, se han desarrollado en muy poco tiempo y también son con este concepto de uso casi nulo de la energía. Aquí vemos algunos de las aplicaciones de este desarrollo en Malmö, en Suecia. Tienen sistemas de captación solar, pero también de captación y aprovechamiento del agua de lluvia, áreas verdes, el tratamiento de los residuos es también muy importante, y los edificios son bioclimáticos, se integran también energías renovables, y el aspecto de la movilidad, que es otro concepto muy importante, también está considerado en esta ciudad, la ciudad sustentable de Malmö, en Suecia. Y vemos más ejemplos. Bueno, esta tabla que yo les pongo aquí es cómo están cuantificando en la Unión Europea sus consumos de energía en diferentes aplicaciones, en diferentes edificios. Ellos diseñan y proyectan un edificio y entonces lo presentan justamente bajo todos estos conceptos que pues también creo yo que no es ahora el momento de explicarles, pero que básicamente el concepto principal es esto: el consumo en kilowatts-hora por metro cuadrado al año. Y hay algunos edificios que tienen una reducción muy importante en el consumo de energía, sin menoscabo de esas condiciones óptimas de confort. Este es uno de los ejemplos notables. Este está en Suiza, en Lausana, y vemos aquí la fachada oeste del centro de convenciones que se encuentra en el complejo educativo del EPFL, es el École Polytechnique Federal de Lausanne, donde vemos aquí pues a lo que ustedes están trabajando mucho en los sistemas solares fotovoltaicos. Les va a interesar bastante los paneles solares transparentes de color ubicados en esta fachada, desarrollados por el profesor Gratzel, que fueron inventadas hace ya algún tiempo y comercializadas por Solaronics. Entonces este es un ejemplo muy notable de cómo se puede, la investigación aplicada, cómo se aplica en proyectos reales, en edificios o en ciudades. Son otras vistas
del proyecto del Centro de Convenciones de Lausana en Suiza. Y bueno, una de las aplicaciones que me llamó mucho la atención ahí fue el manejo de sistemas intercambiadores de calor. Los sistemas intercambiadores de calor básicamente se basan en aprovechar el comportamiento térmico de la Tierra a una profundidad relativamente baja. Se tienen condiciones de confort durante todo el año en cualquier parte del mundo. Y ese rango de temperaturas va entre 18 y 26 grados centígrados, lo cual es confort. Entonces, independientemente si afuera hay más de 50 grados centígrados o menos de 30 o 40, la temperatura se mantiene en ese rango de confort. Y esto nos permite tener la posibilidad de aprovechar por transferencia térmica el aire que pasa a través de unos ductos hacia el interior de los edificios, que es lo que se ve aquí en este proyecto, ya que además de funcionar como sistemas, como elementos estructurales, estos pilotes funcionan también como intercambiadores de calor con estas mangueras que vemos aquí y proporcionan no solo calefacción, sino también enfriamiento, utilizando simplemente un extractor que es un sistema mecánico, electromecánico de bajo consumo. Estos tienen 24 metros de profundidad y justamente aquí en uno de los proyectos que se desarrollaron en el CIMBESTAB tiene este concepto: sistemas intercambiadores de calor, manejo de aprovechamiento del rango de confort de la Tierra a una profundidad baja. Bueno, estas son las islas europeas, también hay mucho que decir dentro de este programa. Varias de estas islas, como las que se encuentran en Dinamarca, la isla de Samson, Madeira en Portugal, y Orkney en Reino Unido, pues es tener justamente este concepto de una prácticamente autosuficiencia en energía en las diferentes ciudades y utilizar lo que ahora pues es muy importante, que es la generación distribuida, a diferencia de la centralización que se tiene todavía en la actualidad con estas centrales termoeléctricas que se tienen, pues aprovechar que la energía se genera casi localmente y se evitan muchos de los inconvenientes de la energía que se genera de manera convencional. En México, algunos ejemplos que les voy a mostrar son: aquí tenemos parte de lo que se ha estado haciendo en CIMBESTAB y que no hemos hablado mucho, pero se abre una gran oportunidad para todos aquellos que quieran realizar su proyecto. Tenemos construidos aquí 6 módulos con el apoyo del doctor Matsumoto, de la doctora Bañuelos. Se ha logrado tener una infraestructura, una plataforma experimental que está a disposición de la comunidad aquí en CIMBESTAB. Y sí nos gustaría que hubiera más gente como Nayeli, que está por aquí, que acaba de terminar su tesis de doctorado, que utilizó precisamente esta infraestructura para desarrollar un proyecto muy interesante y que, bueno, pues la idea sería que se pudiera replicar, que hubiera más aplicaciones al respecto, ¿no? Pero este en particular es de un alumno mío de doctorado que hizo sobre los ductos intercambiadores de calor. Se tiene un módulo de control, se utilizó uno de los 6 módulos que tenemos aquí aquí pueden ver ustedes el ducto, todavía hasta la fecha está ahí, pueden ir a visitarlo, conocerlo y pues logramos justamente la implementación de estos intercambiadores de calor tierra-aire y el funcionamiento para extrapolar los resultados para climas que son más extremosos. Ojalá pudiéramos hacerlo en algún momento en CIMBESTAB Mérida, ¿no? Porque ahí el clima más complicado es el clima cálido húmedo. ¿Cómo podemos lograr la climatización natural de edificios sin usar el aire acondicionado o usándolo lo menos posible? Porque sabemos que va directamente relacionado con el consumo de energía, mayor gasto y también afecta por la contaminación en el medio ambiente. Entonces, esta es una de las estrategias que podemos utilizar con un bajo consumo y que, bueno, ya lo probamos aquí en el CIMBESTAB de una manera pues muy exitosa. Ven aquí algunos de los resultados, las gráficas, y comparamos la parte experimental con algunos modelos de simulación para validar estos últimos y comprobar que los resultados son altamente favorables.
Este es un ejemplo que se construyó en Colombia, pero ya es un edificio real, es un edificio industrial, igual utilizando este concepto de intercambiadores de calor. Y aquí, pues, en el edificio había temperaturas al interior es arriba de 30 grados centígrados, manejando este concepto de intercambiadores de calor. Pues las condiciones de temperatura son óptimas y confortables. Aquí orgullosamente podemos decir que estos ductos que ven aquí son los que sustituyen los ductos convencionales de aire acondicionado, que además es muy difícil darles mantenimiento, y están asociados a la enfermedad de la legionela. Entonces, estos ductos que ven ustedes ahí en color azul son hechos en Irapuato. También se hacen cosas buenas en Guanajuato, y ahí está el grupo llamado GTI, que es el que está desarrollando estos textiles, que además, a diferencia de los ductos de aire acondicionado, ¿cómo les dan mantenimiento? Es muy complicado, se debería dar mantenimiento. Y estos se retiran y se lavan, como en una lavandería convencional, y están listos para volverse a usar, ¿sí? Los quitan en la noche, el día anterior, los lavan y al día siguiente los vuelven a colocar. Es muy fácil su instalación. Bueno, algunos otros vistas de este proyecto, o sea, todo el análisis de los modelos matemáticos que se desarrollaron. Aquí ven ustedes la entrada del ducto, ¿sí? Este es otro, este está en Bavaria también, y aquí, a diferencia del anterior, pues los ductos son de color blanco, porque pues es una industria, un edificio para la industria alimenticia. Sí tiene igual el mismo concepto en estos intercambiadores de calor, que pueden ver ustedes la entrada, de la toma de los ductos, dependiendo obviamente del manejo al interior, de las condiciones que queramos lograr al interior. Es que se tiene que diseñar la longitud de los ductos, el diámetro de los mismos, el tipo de material y cuál es el flujo que se va a introducir al interior de las edificaciones. Este es una planta del ramo automotriz, también bajo el mismo concepto de intercambiadores de calor. Como ven ustedes, tiene un enorme potencial, y bueno, pues habría que aprovecharlo al máximo, y nos ofrece grandes posibilidades. Y ya se aplicó aquí en el CIMBESTAB en un trabajo de doctorado. Entonces hay un enorme potencial, porque cada uno de los módulos se puede desarrollar y se le pueden aplicar las estrategias que en algún momento ha dado algún alumno o alguna profesor aquí del CIMBESTAB desee trabajar en estos proyectos. Está completamente a su disponibilidad para que se puedan llevar a cabo estos proyectos. En la actualidad, ya recientemente, pues con el apoyo del doctor Matsumoto, del doctor Bañuelos, en 2 de los módulos ya vamos a hacer, ya se tienen una excavación para hacer una comparativa con otros sistemas de climatización natural en estos 2 módulos, y comparándolos siempre con un módulo de control o módulo de referencia. Y bueno, este es un proyecto que tuve oportunidad de realizar para una clienta brasileña, que lo hicimos completamente todo con tierra. ¿Tierra de dónde? Del lugar. Ese es el concepto que hemos estado manejando aquí. La tierra la hemos obtenido del lugar. Hicimos pruebas en cuanto al contenido de arena, limo y arcilla, y encontramos que era ideal para utilizarse en la construcción. Y después del agua, el material más abundante en nuestro planeta, pues es la tierra. ¿Por qué no aprovecharla? En lugar de que esté por ahí la tierra, la cernimos con un procedimiento muy simple, y ya la ponemos, la utilizamos para la construcción de muros, se puede hacer también, se pueden hacer aplanados, y se puede también hacer algunas otras aplicaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos el ejemplo de los adobes que hicimos para esta construcción. Podemos realizar algún día una visita. Es uno de los ejemplos donde manejamos la climatización natural es una vivienda en un área rural. No tenían energía solar, no tenían electricidad, no tenían agua, y tampoco tenían drenaje. Y todo esto lo solucionamos con sistemas simples y sencillos, y actualmente pues se tienen beneficios muy importantes. La cúpula la hicimos con uno de mis maestros, Bovederos, que es excelente, muy buen, trabaja muy bien los elementos esféricos. Y aquí, bueno, mencionarles algo que es muy importante. Podríamos preguntar, ¿cuál es la forma ideal para un edificio? Y alguien puede decir, pues no, la forma cúbica, la forma de un paralelepípedo, no. La forma ideal es aquel elemento geométrico que tenga el máximo volumen interior con respecto al mínimo
a la mínima superficie exterior expuesta. Y entonces la respuesta es la esfera. ¿Por qué los esquimales hacen sus iglús en forma casi esférica? Porque tiene el máximo volumen interior con la menor superficie exterior expuesta. Pero también en países, en climas cálidos, las estructuras son también, son bóvedas, son casi esféricas. Entonces la forma más parecida a la esfera es ideal para un mejor comportamiento en cualquier tipo de clima. Y bueno, aquí lo que hicimos fue colocar en la parte superior una cúpula muy grande, justamente de ladrillo. Ahí no hay concreto, no hay nada. Hacemos lo más posible para evitar el uso del concreto y del acero en la mayoría de los edificios, como lo hicimos ya aquí en el quinto módulo, como van a ver más adelante. Y bueno, también manejamos un concepto que es muy importante, que es la producción orgánica alimentaria. Pasando el agua residual, las aguas negras y jabonosas se separan y pasan por un tren de tratamiento. Además de aprovechar el agua de lluvia para utilizarla, captarla y utilizarla para beneficio de los ocupantes de los edificios, también podemos, en lugar de vertir las aguas tratadas o residuales al drenaje, las aprovechamos con un tren de tratamiento y lo que obtenemos al final es agua con un excelente nivel de nutrientes que se va directamente a la humedad y nos produce este tipo de plantas, de hortalizas. Hay un huerto, o sea, visitar este lugar es maravilloso porque además comemos de una manera saludable, ¿no? Es mayor el nivel nutricional que se tiene. Y bueno, este es otro proyecto en el cual me pidieron que hiciera el proyecto bioclimático. Es un hotel que está en Pachuca, aquí lo pueden ver, podemos hacer algún día una visita. Y en este hotel también el objetivo era lograr utilizar el menor consumo de energía. Y lo que hicimos fue evitar el uso de la calefacción. No hay sistemas de calefacción en las 27 habitaciones que tiene el hotel. Aquí lo pueden ver, es un hotel relativamente pequeño, está en la zona plateada de Pachuca. Y bueno, pues ahí integramos también sistemas solares para calentamiento de agua de las 27 habitaciones y un sistema solar fotovoltaico como el que ven aquí, que es el que nosotros lo vamos a integrar próximamente con un aerogenerador de eje vertical, ya que Pachuca, ¿cómo se le conoce a esa ciudad? ¿Qué es? La Bella Airosa, ¿no? Entonces hay mucho viento. Hicimos un análisis y encontramos que había aproximadamente 6.9 metros por segundo en promedio, lo cual es muy bueno para aprovechar la energía del viento. Además, el aerogenerador, que es de última generación, está ubicado a 18 metros de altura. Entonces, ustedes saben que una ley física nos dice que a mayor altura hay un mayor régimen de viento. Entonces, tenemos un recurso eólico muy bueno y lo integramos con energía solar y tenemos entonces una energía que interconectamos a la red. Es un proyecto que queremos aprovechar ahora con estas nuevas disposiciones que hay para poder tener una generación de energía interconectada a la red. Aquí vemos otra imagen del sistema solar fototérmico, algunos elementos que ubiqué en la parte superior para generar un efecto termodinámico. Abajo, en la planta baja hay un restaurante y hasta arriba, bueno, pues está un lucernario que fue justamente diseñado y construido para tener un aprovechamiento del efecto termoconvectivo. Y utilizamos unas ventanas especiales, son ventanas que tienen doble cristal, son ventanas de tipo oscilo batiente, que son las que encontramos más adecuadas para tener el mejor comportamiento térmico en el proyecto. Y también me invitaron a hacer el proyecto bioclimático. Es una clínica de 7 niveles en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Uno de mis alumnos de allá hizo el proyecto arquitectónico con una fachada de fractal muy arquitectónica. Y bueno, después de que se hicieron todos los análisis climáticos y bioclimáticos del proyecto, pues hicimos lo mismo, integramos también un sistema intercambiador de calor, pero como ahí no teníamos la distancia que aquí hay, por ejemplo, de una gran longitud, ahí lo que hicimos fue hacer, como ven aquí, los ductos en zigzag, para que teniendo el mismo recorrido
se pudieran beneficiar de ese intercambio de temperatura con la Tierra. Bueno, son todos parte de del desarrollo con los modelos de simulación que utilizamos, el CFD, Computer Fluid Dynamics, para asegurarnos de que tuviéramos un buen comportamiento térmico con respecto al viento. Tenemos también un muro verde que nos da además otro concepto diferente desde el punto de vista psicológico y fisiológico, tratándose sobre todo de un edificio que tiene una relación con el sector médico. Bueno, aquí algunos ejemplos de la fachada que tenemos al interior. Hicimos también un monitoreo, es muy importante que lo que nosotros calculamos, diseñamos y calculamos desde el punto de vista del comportamiento térmico del edificio, pues tenemos que asegurarnos de que sea lo que está funcionando en la realidad. Entonces recientemente estamos llevando a cabo un monitoreo de las condiciones interiores de temperaturas, de humedad relativa y otras variables ambientales para asegurarnos que tenemos las condiciones que nosotros calculamos y diseñamos. En algo que pues, es muy importante, que en todos los proyectos europeos que ustedes llevan a cabo, que es el POE, el Post Occupancy Evaluation, que es muy importante llevar a cabo en estos proyectos. Lo que ven aquí son estos data loggers. Estamos midiendo las condiciones no solamente del ambiente al interior, sino también de las superficies, ubicándolos para medir cuáles son las temperaturas después de un cierto periodo en el edificio. Un auditorio que es muy importante porque hay una gran cantidad de personas y lograr el confort aquí pues era todo un reto y se logró. Este es otro proyecto que me invitaron, que está un call center muy cerca de Morelia, con 200 personas que están trabajando las 24 horas del día. Imagínense la cantidad de calor que se genera por ocupantes, por equipo y por alumbrado. Y también lo solucionamos desde el punto de vista bioclimático, con conceptos relativamente sencillos. Manejamos el efecto no solamente de control solar, sino también de estratificación térmica. Utilizamos el efecto Venturi para tener una segunda fachada ventilada y lograr condiciones confortables. Regresando aquí ya todos lo conocen, creo que le dicen las casitas, ¿no? Algo así, ¿cómo les dicen? Pero pues es una plataforma experimental que está ahí para todos y que la hemos construido con un gran esfuerzo, no se imaginan. Ha sido muchas veces, al principio pues, pagado esto con nuestros recursos, o los de los estudiantes, pagarle a los albañiles, y bueno, ya últimamente nos ha apoyado mucho la cuadrilla de trabajadores aquí de Sinvestá para hacer algunos otros trabajos, y está a su disposición para hacer muchas cosas. Ya les puse algunos ejemplos de lo que se puede realizar. Y bueno, aquí también, ¿cuál es el nombre de la doctora, la que plantó aquí los nopales? Ana Gloria. ¿Ana Gloria? Ramos. Bueno, la doctora Ramos tuvo una idea muy acertada y colocaron aquí, bueno, sembraron nopales, que son los que estamos utilizando, porque utilizamos la tierra, de ahí mismo, la cal, que es que es un material de construcción natural. Utilizamos la baba de nopal, el mucílago, utilizamos también alumbre, sal, todos estos productos, todos estos materiales los utilizamos para la construcción de los módulos. Como ven ustedes, esa blancura que tienen no es pintura del comercial, es pintura de cal, con sal, y tiene una duración de mucho tiempo. Claro, es muy barata si la comparan con lo que cuesta una cubeta de pintura comercial, pero el mayor ahorro se tiene en el impermeabilizante que utilizamos. También utilizamos, además de estos materiales que dije, también utilizamos jabón, y tenemos un impermeabilizante que en 8 años no le hemos dado ningún mantenimiento, no ha habido ninguna filtración, a pesar de las lluvias que tenemos aquí muy intensas en el periodo de lluvias. Entonces, ahí está también, logramos una reflectancia al máximo, que es ideal para edificios en climas cálidos, ya sea cálidos áridos o cálidos húmedos, y pues, con lo que cuesta la cal, no sé, menos de 50 pesos un bulto de cal, y un poco de sal y listo. Eso es todo lo que necesitamos. Hacemos pues, la pintura para pintar un edificio de una manera extraordinaria. Y le podemos poner colores, le podemos poner un color orgánico. Hay colores orgánicos que le podemos poner un color ya de acuerdo a lo que queramos
obtener como resultado cromático en un edificio. Entonces, aquí tenemos una vista más de cerca. Le hicimos algunas modificaciones a cada uno de los módulos. Hicimos uno de PET. De los 6 módulos, uno está construido con botellas de PET. Recuerden que en términos generales el PET puede durar hasta 500 años sin degradarse en el medio ambiente, pues mejor vamos a utilizarlo. Y utilizando el PET, que es esto que ven ustedes aquí, y después hicimos uno de los módulos, y ese es el de PET. Se ve igualito que los demás, ¿no? Tiene una planada igual de tierra, con un poquito de paja y listo. Paja de ahí mismo, del lugar. Y hace poco compramos pacas de paja de centeno, cuestan como 70 pesos, y compramos 3 y nada más hemos utilizado la mitad de una, entonces ahí está para hacer otras pruebas. Y ahí se ve una vista de los módulos. Y el último, bueno, el módulo número 5 fue muy interesante, es este. Con este utilizamos tierra del lugar, igual de ahí, pero este fue con un sistema que llamamos tapial. Es decir, el sistema de tapial es muy, ya tiene tiempo de que se ha estado aplicando. Es como se construyen muchas de las viviendas que les comenté en Yemen, pero en México también. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de que mi abuelito, que en paz descanse, me enseñó cómo se hacen estos sistemas constructivos de tapial, y es muy sencillo. Se va colocando la madera, como ven ustedes ahí, pareciera que es concreto, pero este es tierra con la siembra, y se va compactando, hasta lograr justamente el resultado que ustedes ven aquí. Aquí está el nopal que nosotros le agregamos al el mucílago de nopal para aplanados o para la pintura. Entonces, pues el costo es muy bajo, imagínense. No, de buena fe. He visto naves industriales que presentó usted ahí, no sé qué material he utilizado, las naves industriales. Pero no he visto escuelas, No mencionaste nada de escuelas. O sea, no he visto nada que ya se está aplicando esto, se ha propuesto esto para realizar muchísimas escuelas que se cayeron. Te lo voy a presentar. Todavía no termino. Perdón, pensé que ya había. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este otro sistema constructivo, lo tenemos aquí a nuestro alcance, es de ustedes y es para que lo aprovechen, de eso se trata. ¿Sí? ¿Ya estamos en lo correcto? Y bueno, aquí nada más son unos carteles de los cursos, talleres que damos sobre manejo sustentable de la tierra o de la silla y materiales orgánicos en la arquitectura, que nos han invitado en la Universidad La Salle en Oaxaca. También nos invitaron en el TEC de Monterrey, Campus Hidalgo, Campus Querétaro, Hidalgo, perdón, y también en un instituto tecnológico del Estado de México. Ponemos a los participantes a que aprendan a hacer sus construcciones con tierra. Entonces, bueno, pues ahí es un curso, taller de una duración de 30, 40 horas. Algún día lo podríamos hacer aquí sin ningún problema, para que la gente aprenda todos los beneficios que puede tener haciendo diferentes construcciones de tierra. Alguien pensé que ya tiene su casa hecha, pero le gustaría hacer un aplanado. Este fin de semana estuve en Oaxaca en un curso de posgrado que estoy impartiendo allá, y fue sorprendente. Hicimos un pequeño prototipo, fue con bloc de concreto, y ese fue el de control, y el otro fue el mismo bloc de concreto, pero con un aplanado, fíjense, de 3 milímetros de tierra. 3 milímetros nada más. Y ya después de una semana que dejé ahí los data loggers para tener todos los registros, encontramos que en el módulo que tiene un aplanadito de 3 milímetros de tierra, había 5 grados menos que en el otro que estaba de referencia, ¿no? De control de referencia. Entonces vean ustedes lo que se puede lograr con un aplanado muy sencillo de tierra. Pues hay muchas cosas que están allá al alcance, están a la mano y no lo sabemos. Y la tierra la podemos encontrar en muchos lugares. Entonces, bueno, aquí esto lo aplicamos para las diferentes ciudades, ya sea con los moldes, les enseñamos a hacer todos sus adobes y demás, o bien con el sistema que ya les comenté de tapiar, ¿no? Y estos, pues también, como menciona el doctor, los buscamos aplicar en otros proyectos, y con base en esto que hemos estado realizando, queremos aplicarlo por el impacto social que esto daría como resultado, es en comunidades ecológicas sustentables,
y uno de ellos fue un centro para la capacitación y promoción de la sustentabilidad que propusimos para el estado de Oaxaca con una universidad intercultural. Entonces, bueno, esto sobre todo por la cuestión social. Sabemos que hay un gran rezago social en México, hay problemas de marginación, más del 50% de la población en México vive en condiciones de pobreza y un alto porcentaje también vive en condiciones de pobreza extrema. Estas son las viviendas que se tienen, ¿no? No puede ser, o sea, se puede hacer algo más digno y que esté más conforme, y que la gente participe en la construcción de sus propias viviendas. Entonces, evitar esta situación. 3 son los estados que presentan las condiciones más críticas de pobreza extrema: Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Y pues ahí, esta propuesta que hicimos fue justamente no solo para la parte educativa, sino fue para la parte, de otros elementos que tendría un centro comunitario de capacitación y promoción de la sustentabilidad en regiones rurales de México. Dentro de ellos está la capacitación, o sea, hemos tocado puertas, pero bueno, estos proyectos en los cuales yo he participado, pues ha sido por invitación que me han hecho, pero por ejemplo, yo quisiera que fuera en una escuela, pues con mayor razón se puede hacer, porque ahí no solamente es el hecho de hacer el proyecto, sino el beneficio que tiene para la sociedad y para los mismos alumnos. Aquí son algunos de las propuestas que hicimos para este proyecto. Y bueno, pues tenemos todo lo que llamamos el proyecto ejecutivo para poderlo realizar en algún otro lugar. Aquí están todos las diferentes componentes del proyecto mismo. Y bueno, pues seguimos tocando puertas a ver en qué momento alguien nos la abre y podemos empezar. Este es uno de los últimos proyectos que estoy realizando en Mérida con una alumna de doctorado. Es un sistema de intercambiador con el sistema de fomento cooperativo indirecto. Es muy reciente, actualmente tenemos 6 pequeños módulos y obviamente pues ahí los pusimos en la azotea de un familiar, lo estamos monitoreando y hemos encontrado que hay hasta el momento hay resultados muy importantes que nos indican que la temperatura con estos sistemas de enfriamiento operativo indirecto es más baja que la que se tendría en el módulo que tenemos ahí de referencia, pero también la humedad no se eleva, entonces tenemos condiciones óptimas con sistemas que realmente son muy sencillos de aplicar. Entonces, afortunadamente este proyecto ya lo aprobaron y lo vamos a presentar el próximo mes en Dubái, en un congreso internacional. Si tenemos recursos vamos a ir, pero bueno, ya está aprobado nuestro trabajo y lo ideal sería que pudiéramos hacer esto en Mérida también, ¿no? Y bueno, las conclusiones, ya los tuve aquí mucho tiempo, disculpe, pero buscamos mejorar la economía, la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de las personas y promover justamente un manejo de la energía, una nueva cultura del manejo de la energía, del agua, de los recursos, y desarrollar proyectos que tengan no solamente un carácter demostrativo, sino que también generen un favorable efecto multiplicador y beneficios no solamente a nivel regional, nacional, sino también a nivel global, que sean consistentes obviamente con los criterios de desarrollo sustentable para permitirnos tener una reducción significativa de los gases de efecto invernadero y en consecuencia pues lograr una mitigación del cambio climático y que todas estas acciones que mencionamos resilientes, cómo podemos obtener el máximo beneficio después de haber tocado fondo con problemas muy severos que hay y cómo nos podemos organizar como sociedad o como comunidad científico-tecnológica para lograr proyectos en beneficio de nuestro país primero y después pues, también del mundo, ¿no? A nivel global. Entonces, pues esto con acciones que sean no solamente resilientes y de sinergia, sino que también tengan una perspectiva mucho más favorable en el corto, mediano y largo plazo. Pues con esta imagen ya termino mi presentación y estoy en la mejor disposición si hay preguntas para contestarlas. Muchas gracias. Espacio para preguntas, doctor. Sí, antes para aclarar unas cosas, pues muchas gracias José Roberto. Y creo que el proyecto que tiene
aquí en Desinvestar, porque ya cumple alrededor de 10 años. Y pues ha sido, por ejemplo, el miembro de ANES, la Asociación Nacional de Ingeniería Solar. Y como ustedes han visto, el doctor García es muy energético. ¿Sí? Habló de energía eléctrica, ¿no? Sistemas fotovoltaicos, solar térmico, lo que es eólico. Habló también de mareomotriz. Faltaba nada más geotermia, yo creo. Bueno, el doctor García hace unos 10 años solicitó a Sinvestar un espacio. Es cuando estaba aquí el doctor René Somoza, que fue nuestro director general, de 2007 a 2015. Entonces en ese lapso vino él y yo casi no sabía, o sea, te conozco desde hace 30 años, ¿no? Pero casi se brincó y se fue con el doctor Somoza y pues fue a solicitar el terreno. Y ahí creo que hubo entonces la oportunidad de llevarse a cabo. Y creo que sí, vinieron varios estudiantes muy entusiastas, sus estudiantes de maestría, doctorado, venían de la UAM, Azcapotzalco, aquí casi todos los días para desarrollar todo este trabajo. Y bueno, ahorita están de huelga y así es de que pues puedes venir con más frecuencia, pero ha sido muy energético y su dedicación, ¿no? Y por eso es que ha graduado varios estudiantes. Y yo también dije, pues voy a aprovechar, y hace unos 5 años, una de nuestras alumnas, Nayeli del Castillo, es quien se graduó este año, apenas en enero de este año, contribuyó trabajando en uno de los módulos, ¿no? Entonces, la invitación de José Roberto es de que si alguien se interesa, pues también puede entrar en cuestiones de arquitectura, sobre todo la parte de sustentabilidad. Entonces, yo creo que es una dedicación que ha hecho en la parte sustentable y pues, por eso es que hoy los quiero platicar y a invitar, ¿no? A desarrollar. Entonces, René, pues, te agradecemos mucho la disponibilidad que tuvo Sinvestar también. Bueno. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Sí. El doctor. Sí, bueno, pues buenas tardes, está muy interesante todo este trabajo. Y hay algunas cosas que me gustaría que se precisaran, por ejemplo, la utilización de la tierra. Se menciona la tierra, pero no qué tipos de tierra. Hay tierras calcáreas, hay tierras cavernosas, hay tierras que tienen mayor cantidad de silicatos, hay numerosos tipos de tierra. Entonces, ¿en qué se basan ustedes para ver las propiedades físicas de esos elementos principales dentro de esas tierras? ¿Cuáles son los que dan mejor resultado? Y luego, la existencia de estos módulos aquí en el Sinvestar y se aprovechen bueno, ¿qué se puede hacer en esos módulos? Concretamente, ¿para qué serían útiles aún desde el punto de vista del estudio o de la experimentación? ¿Se puede explayar un poco más acerca de eso? Sí. Bueno, en el caso de la primera pregunta, nosotros hacemos varias pruebas antes de tomar una decisión. El hecho de haber encontrado aquí tierra muy buena, pues eso fue digamos que una situación fortuita, pero muy buena. Pero generalmente hacemos varias pruebas físicas y de laboratorio. La primera y más importante es hacer una prueba extraemos una muestra del material y le hacemos una prueba de contenido de arena, que es la primera que se sedimenta, luego el limo, luego la arcilla. Con base en la proporción que veamos de estos 3 materiales y otras pruebas adicionales que hacemos, tomamos la decisión si es una tierra óptima para construir, y puede ser que sea óptima para hacer los bloques de adobe o con el sistema de tapial. Y si es una tierra muy arcillosa, entonces necesitamos agregarle un cierto contenido de arena. Si es una tierra muy arenosa, le agregamos cal. Y es lo que hacemos en casi todos los proyectos. Y en los cursos, talleres que impartimos, les damos digamos que ese marco teórico, ¿no? Para que aprendan a hacerlo, y que pues, vendrá algún alumno de otro lugar y tiene que saber cómo hacer ese análisis, que es importantísimo. Entonces, ese es el primer concepto que manejamos. Y el segundo es, para contestar la segunda pregunta,
tenemos en este momento 2 módulos que están listos como para 2 proyectos de maestría de doctorado, ¿no? De algún alumno que quisiera participar o algún docente, algún académico que le interese, y con mucho gusto, pues con el entusiasmo que nos ha apoyado en primer lugar el doctor Asomosa, el doctor Yasuhiro, la doctora Bañuelos, pues podemos integrar un proyecto muy interesante, ¿no? Que tenga estos conceptos de lo que maneja el programa que está coordinado por el doctor Matsumoto y también que participa la doctora Bañuelos. Entonces ahí tenemos 2. Uno va a ser un sistema intercambiador en el cual ya tenemos en uno de los módulos, desde que los construimos, ahogamos en la losa un ducto, una tubería. Entonces ahí ya está hecha la excavación y ya tenemos un tambo que nos quedó ahí de otras investigaciones, y entonces lo que vamos a hacer ahí es, y está en el lado norte donde casi no recibe insolación, va a estar perfectamente aislado, el agua que tiene en ese tambo va a estar circulando con una bombita de baja presión. Pues todo eso tenemos que ver cómo lo conseguimos, porque pues no tenemos recursos para hacerlo, ¿no? Entonces va a estar pasando agua fría a través de ese ducto, y por lo tanto pues nos va a dar una transferencia de calor más favorable para tener condiciones que de ahí después lo llevamos a un edificio real o a otras condiciones climáticas con el desarrollo de fórmulas predictivas. Entonces ese es un proyecto. El otro es hicimos una excavación más grande, y ahí se tienen 3 tambos de los que nos sobraron ahí, y en esos vamos a colocar unas mangueras, unos ductos flexibles, en los cuales vamos a pasar el aire, pero esos ductos están con agua, tienen agua también, y en lugar de que sea un intercambiador tierra-aire, va a ser agua-aire. Vamos a tener agua de aire de un punto, y lo vamos a hacer pasar a través de estos ductos en los 3 tambos, y de ahí el aire pues va obviamente a adquirir la temperatura que tiene en ese momento el agua, y lo vamos a pasar al interior del módulo. Entonces es otro, pero alguien puede tener una idea de algo que quiere realizar y está perfectamente aceptable, ¿no? Lo puede hacer sin mayor inconveniente, y pues hay un gran potencial. Conseguimos unos hidromaceteros que colocamos también en algunos módulos para hacer producción alimentaria. Ahora es justamente también que pues está aquí la compañera Rocío, que ya está a punto de recibirse, que nos está apoyando aquí con su trabajo, sus prácticas. Ella está estudiando una carrera de ingeniería en nanotecnología, viene de un instituto del Estado de México, de una universidad del Estado de México, pues muy entusiastamente está participando también aquí con nosotros en los proyectos que realicemos. Y pues ahí solamente les mencioné algunos, pero hay una gran variedad. O sea, en este momento hay esos 2 que están listos, está la infraestructura, y ya nada más el que diga que le interesa, pues nosotros le damos todos los conocimientos para que tenga esta base y pueda desarrollarlos, y obviamente para que aquí en el Simstar se tengan proyectos más importantes. Bueno, gracias. A ver, una última cosa. Esos ductos que aparecieron en las naves industriales, unos ductos azules, Sí. que se pueden lavar. Sí. ¿Eso de qué materiales? Es un geotextil. Los hacen en Irapuato, una industria que se llama GTI. Entonces pues es muy bueno, porque en lugar de los ductos convencionales de aire acondicionado, pues estos son, digamos, más higiénicos, más económicos, y son lavables, ¿no? Miguel. ¿Perdón? No es una pregunta por ignorancias. Está bien la sustentabilidad, yo lo entiendo. Pero ¿cómo paso del artesanal a lo industrial? Quiero decir, ¿cómo compito contra Tolteca, contra Cruz Azul, etcétera, en estos materiales que se van a hacer? Yo entiendo lo de la sustentabilidad en la zona regional, por ejemplo, de Oaxaca, etcétera, que la gente debe construir. Pero me ha tocado ver, por ejemplo, en China, que están construyendo edificios enormes, etcétera, por la necesidad demográfica que quieren cumplir. Entonces, ¿en qué momento yo puedo decir, voy a seguir construyendo con la tierra donde estoy? Es decir, no, esto se necesita otro tipo de imagen del país que yo quiero construir. No sé si usted... Sí, claro. Entonces, eso es lo que a mí me confunde un poquito, y
y yo estoy de acuerdo, es prioridad y la gente va a construir con la tierra, etcétera, pero no sé si es eso como quitar el aeropuerto de Texcoco, etcétera, y construir en Santa Lucía. O sea, eso es lo que no entiendo. En preparación de las naves industriales están perfectas las soluciones. Usted le voy a preguntar qué tipo de material utiliza y eso me confunde un poquito. Sí, ahí por ejemplo, bueno, pues en los proyectos donde yo he participado directamente, pues tomo la decisión, lo hacemos de tierra o tal o cual material. En ese caso pues, se utiliza mucho ya el tabique, ¿no? Que llaman ladrillo ya, y los bloques de concreto. Entonces, ese fue de hecho, de ese material están hechos los muros de las naves industriales, y lo demás pues, es acero. ¿Sí? Ahora, eso otro que usted considera es cómo podemos lograr algo que sea más, que tenga un enfoque más, digamos, de aplicación múltiple, ¿no? Entonces, pues, tenemos que hacerle mucha difusión a esto. Pero bueno, déjenme decirles que ya, desde el punto de vista normativo y reglamentario, o sea, puede alguien llevar su proyecto y lo va a hacer de tierra y lo tiene que someter a la alcaldía correspondiente para la autorización de su licencia de construcción, o al municipio en el Estado de México. Entonces déjenme decirles que ya hay 2 proyectos del Infonavit que fueron hechos con tierra, hicieron todos los cálculos estructurales, que es donde puede haber más objeción, y que fueron aprobados y construidos. Uno en Atizapán y el otro está en Tecamachalco. Entonces, de esto pues, hay que hacer más difusión, ¿no? Entonces ahorita, bueno, ojalá primero se hagan unas aplicaciones en otros proyectos y queremos hacer esa difusión, una difusión masiva. Necesitamos generar ejemplos demostrativos lo suficientemente sólidos y con un buen fundamento científico y tecnológico que podamos trascender hacia acciones de generar efecto multiplicador. No sé si Gracias, doctor. Bueno, muchas felicidades por todo lo que hace, espero que tenga muchísimo éxito. Dadas las circunstancias, en México los desastres naturales como los terremotos, ¿tiene pensado aplicar para las comunidades alguno de estos proyectos, inclusive acercarse al gobierno para aplicarlo? Lo hemos hecho en comunidades que tienen estos graves problemas, porque sabemos que en México hay zonas con muy alta sismicidad y estos sistemas constructivos los estamos proponiendo, dependiendo también de la zona, con un sistema antisísmico, que es el caso de Oaxaca. Se ven muy afectados por los últimos sismos del 19 de septiembre de 2017, la región de Morelos y también algunas zonas de la Ciudad de México. Entonces, no es simplemente el hacerlo convencionalmente con la tierra, sino dependiendo del nivel de sismicidad, tenemos que hacerle algunas adecuaciones para que tengan una resistencia sísmica aceptable. Ya se ha hecho. Trabajo también con un colega de Perú, que ya pues, se diga, ¿no? La sismicidad que también trabaja con tierra, y la idea es que pues, tengamos también un eco, así como hace algún tiempo el doctor Somoza nos hizo favor de apoyar esta iniciativa, y pues hemos tratado de dar los mejores resultados posibles con esos trabajos de los estudiantes y recientemente de la doctora Nayeli, que está por aquí también, que hizo su proyecto de tesis aquí utilizando los módulos experimentales. Y pues esa es la idea, el objetivo es ese, ¿no? el que podamos aplicarlo en cualquier tipo de región, y se puede hacer sistemas con base en la tierra que sean antisísmicos. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Gracias, doctor. Muy interesante su plática. En lo personal, pues es un agrado escuchar que acá en el Cinvestav ya se están tocando este tipo de temas, por ejemplo, relacionados con el cambio climático, que hasta hace muy poco tiempo eran como tabú. Quisiera preguntarle si conoce los casos, por ejemplo, de gaviotas en Colombia, que es una de las principales ecoaldeas y de las más antiguas,
y el caso de la arquitectura con hongos, el mycotecture, es un concepto de Phil Ross, que trabaja muy bien esto de la arquitectura bioclimática. A ver si de pronto nos puede comentar algo al respecto. Sí, bueno, gracias, doctor. Hemos tenido oportunidad de trabajar en algunas ciudades colombianas que nos han invitado a participar en la impartición de algunas conferencias o de algunos cursos o diplomados, y también en otras regiones donde hay una problemática importante como es Bucaramanga, que también nos ha hecho la invitación para estar ahí. No conozco a detalle lo que usted menciona, pero yo le agradecería que me diera el contacto para que pudiéramos tener también un mayor acercamiento con en estas instancias. Hay varios profesionistas que están muy interesados ahí en Colombia en trabajar aquí en México. Acabo de recibir un correo electrónico de un arquitecto colombiano, maestro en ciencias, que quiere hacer también su doctorado con un tema aquí en México. Entonces, pues bueno, yo con mucho gusto, por la información que me den ustedes, les digo, pues, vente al CIMBESTAB a hacer el doctorado, ¿no? Y es un colombiano muy exitoso que ha trabajado en el tema de la sustentabilidad durante algún tiempo. Está actualmente en Bogotá y yo creo que estos conceptos se los conoce bien. Gracias. Yo tengo, a ver si no se me olvidan tres preguntas. Una es, todo lo que mostró está muy bien, muy interesante, pero a mí me quedó la duda de esto, qué tanto se implementa en la educación de los futuros profesionistas o arquitectos. Es decir, supongo que donde usted está en la UAM, pues algo se les debe mencionar, pero no sé si sepa qué tanto este enfoque se les dé en otras escuelas, sobre todo pienso por ejemplo en la UNAM o cosas así. Bueno, esa es una respecto a educación. La segunda es en cuanto a adecuación, es decir, de las casas que ya existen, vamos a decir aquí en la Ciudad de México, que son muchísimas, la mayoría re feas para mi gusto, ¿qué adecuación, aunque sea mínima, se puede hacer para aprovechar, no ser tan dispendiosas, digamos, en energía? Y la tercera, esa la perdí un poco, pero no sé si en los elementos de bienestar que mencionaba dijo algo respecto al ruido, porque también a veces me parece que hay lugares muy mal diseñados. Bueno, en general también creo que la ciudad es muy ruidosa y eso no sé qué tanto se considera. Esas son mis tres preguntas. Gracias. Bien, la primera de ellas es, bueno, pues hemos hecho el mejor esfuerzo posible para que todos estos conocimientos vayan a otras instituciones, que no se centralicen en la Ciudad de México. Son pocas las universidades en México que imparten estos conocimientos, son muy pocas, y no solo en México, sino en el mundo. Lamentablemente todavía no hay muchas. Por eso vemos que proliferan todavía este tipo de edificios, que llamo energívoros, y ciudades también, edificios y ciudades energívoras. Pero bueno, se ha hecho este esfuerzo, se han dado estos cursos, talleres sobre el manejo de materiales naturales de bajo impacto ecológico, para que no solo los arquitectos, también hemos invitado a los albañiles para que aprendan a hacerlo. Aquí mismo las cuadrillas de trabajadores aprendieron cosas que no sabían de la tierra, aprendieron a hacer los sistemas de tapiar con tierra y a utilizar estos materiales naturales, y bueno, pues ahora ya se llevan un conocimiento adicional. Ese es por lo que respecta a la primera pregunta. Sí estamos haciendo ese esfuerzo. La segunda fue de la adecuación, ¿no? Bueno, que eso es muy interesante porque fíjense que más del 80% de los edificios ya están construidos. O sea, más del 80% de los edificios requieren curarlos, requieren cambiar sus condicionantes. Bueno, no traigo aquí un edificio que acabo de estar en Oaxaca, y que los alumnos que les estoy dando es un curso de maestría allá, y todos son arquitectos, y me dijeron que hay un edificio que lo rentan por un tiempo, pero se sale porque no soportan las altas temperaturas. No tiene, creo que nada más solo tiene unos ventiladores,
lo rentan por un tiempo y inmediatamente se van, aunque tengan que pagar lo que establecieron en un contrato. Y bueno, ya tomé fotografías del edificio, increíble, ¿no? Es una caja de vidrio y todas las fachadas están llenas de cartones, porque entonces digo, ¿para qué sirvieron las ventanas? Mejor no hubieran puesto ventanas, porque es tan intenso el calor. Obviamente allá hay una mayor transparencia atmosférica y no es un clima muy caluroso en la ciudad de Oaxaca, pero bueno, cuando hay radiación solar directa, pues entonces sí, ayer había temperaturas de 35 grados, ¿no? Entonces esos edificios se tienen que modificar, se tienen que adecuar, ¿no? Entonces, y es justamente otro caso de un alumno que me decía que un cliente que tiene, un arquitecto que va a hacer una casa donde tiene cristales al poniente, las ventanas están con esa situación conflictiva, y ya les dimos ahí varias sugerencias ya prácticas de cómo pueden mejorar esas condiciones en las edificaciones. Entonces es perfectamente viable, porque no vamos a hacer proyectos nuevos en su totalidad. O sea, hay que aplicar esto en lo que ya está y cómo vamos a mejorarlo. Luego edificios que ya tienen mucho tiempo. Si nosotros comparamos edificios aquí cuando se inició el Cinvestav, tiene un poco más de 50 años, ¿no? Entonces hay edificios que fueron construidos a principios de que se inició el Cinvestav, pero condiciones muy diferentes. El doctor Somoza sabe que ahí, por ejemplo, donde está, pues había condiciones críticas, ¿no? De asoleamiento, fachada sur, y bueno, pues ahí hay ganancias solares. Se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, no optar el camino fácil que es decir, pues aire acondicionado. Entonces la adecuación sí es muy importante en cualquier proyecto, ¿no? O sea, aunque esté en un clima templado como en la Ciudad de México, y todavía más, ahí no se justifica tener sistemas de aire acondicionado. No solamente nos hacen gastar más, sino que es contaminación que se va al medio ambiente con la quema de gases de efecto invernadero, y que además pues no es un buen ejemplo, ¿no? Para las nuevas generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la otra pregunta? El ruido. Ah, el ruido, sí. Bueno, en el proyecto de Pachuca, ahí hicimos, acuérdense que dijimos, repito, los siete digamos, tipos de confort: térmico, geométrico, lumínico, visual, auditivo, que es ese, olfativo. Si alguna vez han estado cerca de una zona, una zona industrial que produzca muchos olores desagradables, ahí también hay que ver cómo resolver el control olfativo, ¿no? Aquí está el periodo de los remedios, pero ya está entubado, la cercanía pues, es desagradable. Y el otro que es el control de, bueno, calidad del aire intramuros. Hay materiales sintéticos que aquí no hay, porque este es de manera natural, pero materiales sintéticos que emiten gases de urea formaldehído, que son altamente tóxicos, son cancerígenos, y entonces habría que evitar ese tipo de contaminación. Y el otro que es control de las radiaciones electromagnéticas, que tiene que ver con, es un tema amplísimo, dentro de una ciencia que se llama cosmogeología, en la cual nosotros vamos a hacer, esta semana vamos a hacer un levantamiento cosmogeobiológico en un proyecto que se va a iniciar en Metepec, Estado de México, y que vamos a hacer junto con el levantamiento topográfico del terreno. Se hace un levantamiento cosmogeobiológico para determinar cuáles son las líneas de energía que salen del subsuelo, que son nocivas para la salud de las personas, si coinciden con el paso de una corriente de agua subterránea, de algún gas, algún mineral. Y todo esto, pues, la gran mayoría de los arquitectos lo desconocen. Tienen una gran importancia porque están directamente relacionados con la salud. No puede estar aquí pasando por, bueno, no me lo van a creer, pero aquí pasa una línea geopatógena. Yo allí no me podía concentrar bien. O sea, pero eso ya a ese nivel es ese séptimo tipo de confort, que es el confort cosmogeobiológico. Si alguno de ustedes tiene algún problema ahí en su oficina, pues con mucho gusto me dicen y vamos y hacemos las mediciones y les decimos aquí, mejor hay que mover hacia acá, porque están en un punto geopatógeno que afecta su productividad y su eficiencia, y si continúan en ese punto su salud. Tenemos muchos casos reportados de este séptimo tipo de confort, en el cual la afectación en las personas es muy severa, desde en su salud hasta llegar a perder la vida de una persona que está mucho tiempo en estas zonas geopatológicas, y que van a hacerse análisis médicos y no sale nada ahí, es porque están en una zona altamente alterada. Entonces
tenemos que saber dónde están para evitar que estas afecten a los ocupantes de un edificio. Entonces, afortunadamente hicimos hace poco uno en Morelos, de un proyecto muy sencillo que se va a hacer, y esta semana vamos a hacer una ahí en el levantamiento topográfico, se va a hacer con alta tecnología, con drones y todo, y vamos a hacer el levantamiento cosmogeobiológico. Ya después, cuando me inviten otra vez, se los comparto para que vean qué importante es en nuestra vida tener conocimiento de la cosmogeobiología, que es este séptimo tipo de conflicto. ¿Cuándo podría haber algo de cosmogeobiología? Los que estén interesados en algo adicional, yo con mucho gusto me dan su correo y les hago llegar información ya específica, ¿no?, sobre esto. Y sobre todo proyectos prácticos, ¿no?, que es lo que queremos. Es lo primero que, antes de poder hacer el diseño de los espacios, en dónde debe ir tal o cual cosa, necesitamos saber qué hay en estos terrenos para evitar que en esos puntos geopatógenos se afecte la salud de las personas. Aquí mismo donde están puede haber una zona geopatógena, pero no se preocupen, si no están más de 2 horas no hay problema. El problema es si están... Sí, entonces bueno, pero si alguien tiene, en serio, de veras es una... Si alguien tiene, yo traigo mis aparatos, medimos gas radón, medimos radiación electromagnética y... Roberto, ¿a qué costo? Pues ahí ellos van a ser mis... Ellos son mis, Yasu y Ceci son... No, lo hacemos con mucho gusto, de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Problema y Bueno, si no tienen apoyo. Bueno, a mí me gustaría saber si ahorita hay un impacto directo de la arquitectura bioclimática en las llamadas Smart Cities. O sea, si realmente ya empezó a haber alguna interacción, ¿no?, de especialistas en arquitectura bioclimática con las Smart Cities. Que si bien aprovechan las tecnologías, pues a lo mejor ahorita vendría bien incorporar este tipo de conocimiento que incluso es ancestral. Sí, es muy importante lo que menciona la doctora Cecilia Barrios, porque pues esta nueva tendencia de las Smart Cities tiene que tomar en cuenta todos estos conceptos también. Y no solamente es ir a la ciencia y tecnología de punta, ¿no?, sino pues vamos a utilizar sino también, como vieron la primera imagen cuando vimos el aspecto ya práctico, pues hay que retomar experiencias del pasado. Tenemos que retomar lo que ancestralmente se ha estado haciendo. Y entonces sí, muchos de estos conceptos de Smart Cities a nivel mundial no consideran estos aspectos. No consideran, por ejemplo, la importancia que tiene ventilación natural. ¿Sí? Ustedes saben que hay programas de certificación como LEED, es Leadership and Energy and Environmental Design, que muchos propietarios de edificios quieren tener para asegurarse de que tienen un alto estatus social. Aquí en México hay varios, pero no es suficiente y sin embargo ahí no consideran la ventilación natural. Para mí estos programas de certificación son básicamente mercadotecnia. O sea, eso es para certificar uno de estos edificios, vale más que hayan puesto el mejor equipo de aire acondicionado que tiene Energy Star y que les recomiendan ahí, a que digan, no, el edificio va a funcionar con ventilación natural. No les dan puntos. Entonces, pues, tenemos que integrar lo mejor de todo lo que está disponible en este momento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en estos conceptos de Smart City se tiene que pensar también en el concepto que hablábamos de la movilidad, que es importantísimo. Ya ven que aquí tenemos una movilidad verdaderamente desastrosa, ¿no? Pero sí, esa es la idea. Pero hay entonces poco, todavía no es suficiente. En relación con la parte regulatoria, que podría ser incluso la parte que promueva el uso de algunas medidas bioclimáticas, ¿existe en México alguna instancia de gobierno que la regule, la promueva, la norme, le haga algo? Bueno, hay un reglamento de construcciones que es muy limitado en México y en muchos de los casos, no lo van a creer, pero el reglamento de construcciones de la Ciudad de México es el mismo que aplica en otras ciudades que tienen climas totalmente diferentes. Cuando hablamos de arquitectura bioclimática, tenemos que tomar en cuenta en primer lugar el clima del lugar, porque el clima es el que dicta las reglas del proyecto bioclimático. Entonces,
estas instancias reguladoras son muy limitadas. Hay, por ejemplo, una norma oficial mexicana, la NOM 008 y la NOM 020, que hablan sobre cómo mejorar la envolvente de un edificio para que tenga menos consumo de energía. Sin embargo, en algunos casos es contraproducente, porque ustedes no pueden hacer un edificio que lo aíslen térmicamente como única medida y que en el día funcione bien y en la tarde, cuando llega toda la gente de su trabajo, de la escuela, ese edificio que tenía un buen aislante, que tiene un buen aislante al exterior, pues se convierte en una trampa térmica en la tarde y en la noche. Entonces, como no se pueden abrir ventanas porque las temperaturas en los climas son arriba de 40 grados centígrados, entonces el calor queda atrapado, ¿no? Entonces el consumo de energía es mayor. Entonces, no puede aplicarse una sola medida. Y lamentablemente en México no hay todavía un marco regulatorio que nos diga, aquí está el proyecto, revísenlo y díganme si está funcionando bien desde el punto de vista climático para que sea confortable para los ocupantes, para que se reduzca el consumo de energía en el edificio. Entonces no hay eso. En Europa sí, sobre todo hay varios programas, varios estándares que cumplen. Uno de ellos muy bueno y muy importante es un alemán que se llama Passive House. Está también la contraparte del LEED que se llama Green, y 2 o 3 más que los utilizan como para asegurarse que el edificio va a estar funcionando bien. Y con la tablita esta que les enseñé, que determine cuál es el consumo de energía anual por metro cuadrado, kilowatt hora por metro cuadrado al año, ya tienen una idea clara de que el edificio va a estar funcionando bien. Pero lo importante es que los ocupantes van a estar en condiciones óptimas de confort ambiental integral. Entonces todavía no hay un... Entiendo que muchas de las tecnologías que se utilizan en los trabajos que mostraste, supongo que son importadas, ¿no? Y que básicamente la contribución más bien es a nivel de su aprovechamiento en distintas configuraciones. Entonces, ¿este tipo de aportaciones las proteges intelectualmente? Pues no. Necesitamos hacer algo, ¿no, Yasu? Lo que estamos haciendo aquí, que ya nos había dicho la doctora Bañuelos, tenemos que ver la propiedad intelectual de estos conceptos y yo creo que pues hay que trabajar en esa parte. Digo, no sé si aplica, pero... No, sí lo queremos hacer también para que exista esa certeza, ¿no? Y en el caso de los proyectos que estás manejando, ¿dónde ves la transdisciplina? O sea, ¿en qué momento, no, qué tipo de profesionales son los que forman parte de tu equipo? Yo he trabajado muy bien con la mayoría de las áreas de ingeniería, con pues ingenieros civiles, ingenieros químicos, mecánicos. Hemos hecho muy buena sinergia. Entonces la transdisciplina me parece a mí fundamental para el óptimo resultado en estos proyectos, ¿no? Es fundamental. Y yo les hago la invitación, extiendo la invitación nuevamente, porque ustedes son de diferentes disciplinas, pues en los que yo los pueda apoyar para la realización de algún proyecto, estoy en la mejor disposición. Bueno, eso también te lo preguntaba por algunas preguntas en las que percibí, bueno, yo incluso lo percibo, que puede sonar un poco empírico lo que haces y que a lo mejor, incluso el doctor mencionaba algo del costo-beneficio, ¿no? A lo mejor podríamos con números, ¿no? Con indicadores un poquito más claros, conocer en qué radican las mejoras o cuáles son las cosas que están promoviendo la mejora, no sé, térmica, ¿no? El confort térmico, etcétera, porque ciertamente preguntábamos incluso de la Tierra, ¿no? La Tierra supongo que tiene diferente composición, lo preguntó el doctor Friccione, y dependiendo de la composición se confieren distintas propiedades al material, ¿no? Entonces a lo mejor convendría ahí meter la transdisciplina, ¿no? La parte, no es lo mismo poner helechos que poner otro tipo de plantas, porque incluso te puede producir rinitis, ¿no? Entonces ahí entra la parte de salud, la parte de botánica, la parte de suelos, ¿no? Geólogos, etcétera. Entonces a lo mejor ahí valdría la pena meter otro tipo de métricas y de consideraciones. Pues la mayoría de esos proyectos, el doctor Yasuhiro lo sabe, los hemos presentado en
foros nacionales e internacionales de muy alto reconocimiento, muy alto prestigio. Y todo esto que, como dice la doctora, si le puede parecer empírico, no, pues no lo es porque lo exponemos de una manera muy sencilla, ¿no? Pero todo tiene una base científica muy minuciosa, ¿no? Este último proyecto que vamos a presentar ahora en Dubai, pues lo trabajamos también con la colaboración de otros colegas, ¿no? O sea, tenemos el apoyo de un colega alemán que maneja muy bien las cuestiones de termodinámica y también la parte, por ejemplo, cuando hablamos sobre los alimentos, la parte nutricional, y lo mismo hacemos para todos los demás proyectos. Yo estoy convencido de que podemos lograr un enorme beneficio si hacemos una sinergia bien coordinada y que nos permita trascender en los proyectos que realicemos, ¿no? Pero definitivamente los proyectos que ustedes vieron, pues les mostré algunos a la aplicación de modelos matemáticos y demás que pues todos no evitamos hacer cosas al tantiómetro, ¿no? O así decir, reglas de dedo no hay. Cada proyecto es un traje a la medida. Entonces, sí aplicamos los conocimientos. Y si algo que requiera de un especialista en una cierta área, pues solicitamos el apoyo, definitivamente. Y los tenemos, ¿no? Porque hay expertos en tal o cual disciplina y la idea es integrar para que la transdisciplina sea como parte fundamental de la realización de estos proyectos de manera exitosa. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, pues entonces le vamos a agradecer mucho al doctor José Roberto García Chávez